Saludos cordiales. Hoy le voy a hablar sobre cómo abrir formularios primarios y secundarios para el campo de ingeniería electrónica utilizando un Visual Studio 2019. Mediante la programación de Windows 4 es posible desarrollar interfaces gráficas que permitan simular y calcular el comportamiento de circuitos eléctricos, facilitando el aprendizaje y la automatización de cálculos complejos. Como primer punto tenemos la resistencia, que es una medida de oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se mide en ohms, en honor a George Simon Ohms. En un análisis en circuito eléctrico se puede hacer en serie y en paralelo. En serie se calcula haciendo la suma de las resistencias para tener una resistencia equivalente. En paralelo es la suma de las inversas. Luego, en cuanto a capacitancia, nos dice que un condensador es un dispositivo pasivo que almacena energía en un campo eléctrico compuesto por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. En cuanto a un análisis en circuito, en cuanto a serie y en paralelo, en serie lo que se hace es la suma de inversas y en paralelo solamente una suma de todos los dispositivos que se encuentran en paralelo. Ahora, pasando a potencia eléctrica, dice la potencia se puede calcular de varias formas, dependiendo de los datos disponibles y el tipo de circuito. Podemos calcular teniendo voltaje y corriente. Voltaje lo elevamos al cuadrado de resistencias en caso no tengamos corriente. Corriente lo elevamos al cuadrado si en caso no tengamos voltaje para calcularlo con la resistencia. Estas son las fórmulas primordiales que debemos tener en cuenta. Ahora, para empezar a crear un proyecto, nos vamos directo a Visual Studio. Aquí, una vez ingresemos, nos damos en nuevo, proyecto. Aquí nos vamos en CPP, buscamos CPP y nos aparecerá Windows, CPP Seller Windows Project. Vamos en siguiente, aquí creamos lo que es el nuevo proyecto que sería para ingresar nuestros datos, que serían, yo en este caso voy a ingresar mis apellidos, 07 porque es mi sesión 7. En cuanto a acá ubicación, elegimos la ubicación que nos convenga o lo dejamos por defecto, así. Aquí nos vamos a Visual Studio Chrome mucho, que es mi carpeta que lo voy a guardar y le damos en crear. Yo ya lo tengo, no lo voy a crear. Nos aparecerá una interfaz completamente vacía para editarlo. Como primer paso tenemos que agregar los paneles y también agrandar lo que es las dimensiones. Acá en cuadro de herramientas buscamos panel y agregamos el primer panel. Eh, Aquí lo designamos el nombre, lo editamos. Por ejemplo, el de acá es un panel fill. Acá nos vamos a panel, nombre, diseño, panel contenedor, que es el principal. Acá en doc le damos fill. Y acá es el principal, ¿no? El más grande. El de acá es uno de que es margen. Ingresamos mal. Ese es el margen. En nombre, en diseño, ponemos margen. Acá en doc, top, que iría a la parte superior. El de acá es lateral, que es left, para el lado izquierdo. Luego ingresamos los botones. Buscamos el cuadro de herramienta button. El primer botón se llamará botón inicio. Y le pondremos en top, que sería la parte superior. Y aquí en texto diseñaremos inicio. Lo demás solamente copiamos y pegamos para cortar pasos, ¿no? Y acá también, por ejemplo, acá ponemos BTN conexión y acá ponemos BTN potencia, nada más. Una vez tengamos esto, creamos lo que serían los formularios primarios, primeramente. El proyecto, acá damos en Win4 y acá, por ejemplo, como primer paso, ponemos inicio, que sería el primer formulario. Y le damos en agregar. Lo mismo se hace para los demás formularios. Por ejemplo, acá tenemos el de inicio. Nos aparecerá completamente vacío, lo editamos. El tamaño es el size, que sería la dimensión del primer formulario acá. Que size copiamos para todos. Para todo el formulario lo copiamos. Tenemos el inicio, el de conexión y el de potencia. En cuanto a inicio, solamente se agrega el label para agregar textos. En conexión agregamos este, label, que sería este radio button, botones y labels. Acá hay un label oculto que es para que aparezca el texto que vamos a seleccionar dependiendo de la definición que queramos. En cuanto a potencia, labels, textbooks, este checkbox, resultado es label, textbox para seleccionar para ingresar datos dependiendo de la selección que acá queramos. Una vez tengamos esto, nos vamos a conexión.
Resistencia, que sería para ingresar al formulario 2, pero para crear formulario 2 o formulario secundario, damos en agregar nuevo. Acá elegimos LR, Win4, y aquí nos vamos a crear la primera formulario secundario. Podemos poner como primer título resistencia, resistencia, y le damos en agregar. Ya, lo demás sería igualmente. Por ejemplo, acá tenemos ya el segundo formulario y el segundo formulario, pero creado por otro, ¿no? Son dos formularios de segundo. Ya, ahora, la programación. Esto acá se agrega solamente el textbox, label, y acá también es checkbox, y acá igualmente. Esto es lo mismo que acá, nada más que hace diferentes operaciones, uno para capacitores y otro para asistencias. Nos vamos a la ventana principal, el botón de inicio, y acá tenemos la programación. Acá en la primera parte superior incluimos a inicio, conexión, potencia, que serían los formularios principales. Y acá la parte es bajo, hacemos lo que es la programación, ¿no? Como por ejemplo, btn inicio botón inicio llama al inicio, al panel inicio, ¿no? Y lo demás igualmente. Solamente es una secuencia. Ya, y luego de tener esa programación, nos vamos a inicio. Acá no se hace nada. Acá nos vamos a botón de resistencia para hacer la programación. Acá tenemos la programación. Acá se le llama a los formularios secundarios resistencia y capacitores para que la programación no tenga errores. Y acá en primer contexto, va a mostrar los conceptos para tener en cuenta en cuanto a serie y paralelo. El de acá es para los botones que nos vayan a dirigir a los formularios secundarios. Por ejemplo, el botón 1 nos lleva a lo que es resistencia y el otro capacitores. El botón 2. Ya tenemos en resistencias, vamos a ingresar a su programación. Aquí también el textbox, los textbox son para ingresar datos, los checkbox es para seleccionar si es en serie o en paralelo, y acá tenemos todas las fórmulas que es para realizar las operaciones, ¿no? Y nos vamos en cuanto a conexiones, acá también igualmente su programación, ingresamos, no, a este de acá ya lo hicimos, lo que nos falta es capacitores, ya acá igualmente textbox, ingresamos igualmente los datos para ingresar, los checkbox para seleccionar si es serie o paralelo, y acá hacemos las operaciones, nada más. Acá no se hace nada, no sepas nada. Listo, eso es lo que hay en cuanto a la programación de las ventanas. Ahora vamos a depurar para ver el funcionamiento. Bueno, ahí tenemos la ventana. Inicio, nos da la bienvenida. En cuanto a conexiones, tenemos primer conexiones. Nosotros de repente no sabemos mucho. Machucamos esto y nos aparecen los conceptos clave para tener en cuenta qué se hace en cuanto a serie en una resistencia, lo que les expliqué, que es la suma, y en capacitores la suma inversa. Y acá igualmente, nos da unos conceptos o algunas ideas. Ya ingresamos al text, nos aparece el segundo formulario o formulario secundario, y acá ingresamos nuestros datos. Por ejemplo, digamos que tenemos una resistencia de 20, otra que es de 30 y otra, a ver, de 25 ya. Y acá seleccionamos si estas resistencias, digamos, en un circuito están en serie o en paralelo, va a depender. Imaginemos que estén en series, nos da una resistencia de 75 ohms, pero si en caso estuvieran en paralelo, nosotros seleccionamos una paralelo y nos da que dice una resistencia equivalente de 8.11 ohms. Ese es para análisis de resistencia en un circuito, ¿no? Ahora, si nos vamos a capacitores, igualmente acá nos aparece la ventana. Digamos que digamos, un capacitor de 20 faradios, otro de 40 y otro de 50. ¿Qué pasa si es en serie? Seleccionamos y nos da una capacitancia total de 10.53. ¿Por qué? Porque es la suma de inversas. En paralelo solamente es la suma y nos da 110 faradios, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente ventana, que es la de potencia eléctrica. Aquí digamos que tengamos el dato de lo que es la corriente. Imaginamos que tenemos una corriente de 0.5 amperios. Va a depender acá para seleccionar, por ejemplo, si en el dato nosotros tenemos resistencia o voltaje. Si tenemos resistencia, seleccionamos resistencia y aquí nos dice que ingrese los valores, ¿no? Tenemos una resistencia, imaginamos, de 100 ohms. El resultado es 25 watts. Acá nos explica qué fórmula aplicó, pero si en caso no tengamos la resistencia, pero podemos hallar la potencia con voltaje. ¿Cómo? Acá digamos que voltaje de 12, acá seleccionamos voltaje y
nos dará una potencia de 6 watts. Ahí nos explica la fórmula que ha utilizado y eso sería todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias.